Ahora que ya tenemos una idea más clara de lo que es un fenómeno ondulatorio, pasemos a hacer una clasificación de ondas. No es tanto porque nos interese esta clasificación en sí, sino porque nos va a ayudar a terminar de entender estas características, lo que significa un fenómeno ondulatorio. Por un lado vamos a hacer una clasificación según el medio en el que se propaguen. Así las vamos a clasificar en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son aquellas que necesitan de un medio material para propagarse. En cambio, las ondas electromagnéticas se pueden propagar también en el vacío. Ejemplos clásicos son, para la onda mecánica, el sonido. El sonido no se propaga en el vacío. Ejemplo clásico de onda electromagnética, la luz. ¿Cómo podemos estar seguros de que la luz es una onda electromagnética? Pensemos que nos llega la luz del sol y entre el sol y la tierra hay vacío. Otra clasificación es según cómo es el sentido de la propagación. Así las vamos a clasificar en ondas transversales y ondas longitudinales. Para entender esta idea, volvemos a los dispositivos que habíamos visto antes. Fíjense, en este caso, el movimiento de los elementos perturbados, en este caso las varillitas, se da en vertical. Pero miren que el movimiento de la energía, la dirección en la que avanza la perturbación es horizontal. Entonces, en este caso, en el que esos dos movimientos son perpendiculares entre sí, diremos que se trata de una onda transversal. Es importante que usemos esta diapositiva para volver a insistir sobre los dos movimientos que aparecen. Por un lado, el movimiento de las partículas perturbadas y por otro lado, el movimiento de la energía. Acá se diferencian muy claramente porque justamente están en direcciones perpendiculares, no están en la misma dirección. Entonces, sobre eso tenemos que hacer foco en esta diapositiva. Más que en el nombre onda transversal, en la idea de que en un fenómeno ondulatorio hay dos movimientos distintos. El movimiento de la energía por un lado y el movimiento de las partículas por otro. Pensemos que ese movimiento de la energía, ese viaje de la energía, puede ser a grandes distancias como ocurre con las ondas de radio o con las ondas sísmicas. En cambio, este movimiento de las partículas en general es pequeño alrededor de su posición de equilibrio. Noten que no es que la primer varilla viaja hacia, en este caso, la izquierda. No, la varilla se queda donde está, realiza un pequeño movimiento hacia arriba y hacia abajo alrededor de su posición de equilibrio. En este otro caso, estos puntitos negros podrían representar partículas de aire dentro de la habitación en la que ustedes se encuentran. No las pueden ver, por eso las estamos simulando con estos puntos negros. Noten que la flecha negra indica el movimiento del frente de onda, el movimiento de la perturbación, cómo viaja la energía. Pero hay algunos puntos rojos remarcados que nos muestran cómo justamente cada partícula se mueve muy poquito alrededor de su posición de equilibrio. Lo que viaja grandes distancias es la energía. Entonces, en este caso, el movimiento de las partículas y el movimiento de la perturbación son ambos en la misma dirección, en este caso la dirección horizontal. Esto es característico de una onda de tipo longitudinal. Pero volvamos a notar que tengo dos movimientos distintos y que no hay traslado de masa. Fíjense que una partícula como esta no es que viaja grandes distancias, sino que se queda moviéndose un poquito alrededor de su posición de equilibrio. Lo que viaja a mayor distancia es la energía que va tocando a cada una de las partículas del medio. O sea, que si estuviéramos en el aula de clase,
no es que la partícula de aire que yo empujo con mis cuerdas vocales, esa partícula de aire no viaja hasta el oído de ustedes. Esa partícula de aire, en su movimiento, cuando yo la empujo con mis cuerdas vocales, empuja a la que tiene delante. Queda oscilando alrededor de su posición de equilibrio, pero en su movimiento empuja a la que tiene al lado, con lo cual la pone también a moverse. Y así se produce esa propagación de la energía que va pasando de partícula a partícula hasta que llega a perturbar a la partícula de aire que está delante del tímpano de ustedes. Ahí mueve ese tímpano y se produce el proceso de percepción del sonido. Es importante que quede claro entonces que no hay un traslado de masa. Lo que se traslada es la energía. En el dispositivo que habíamos visto antes, fíjense cómo cada varillita vertical realiza un pequeño movimiento en horizontal, mientras que la perturbación es la que viajó desde la fuente y podría haber llegado a más varillas si es que las hubiera habido. Siguiendo con la clasificación de ondas, también las podemos clasificar según cómo se comporten en el tiempo. Por ejemplo, un golpe es un pulso, algo que concentró toda la energía en un periodo corto de tiempo y es bien distinto de mi voz, que en este caso continúa y continúa. Dentro de estas ondas continuas pueden resultar periódicas, o sea que se repite siempre lo mismo a lo largo del tiempo, o no periódicas, como está haciendo en este caso mi voz, porque a veces hago silencios, a veces hablo un poco más fuerte, a veces bajo la intensidad de mi voz. Se pueden hacer muchas otras clasificaciones de ondas. Particularmente vamos a estudiar ondas que en el tiempo se comportan de una manera muy particular. Ondas que se denominan armónicas. Ondas que justamente se repiten en el tiempo, siempre de la misma manera. Nos podríamos preguntar, ¿por qué vamos a estudiar este tipo de ondas si los sonidos que se producen en la realidad no son de este tipo? No son así tan prolijos que se repiten de la misma manera en el tiempo. La respuesta a esto es la siguiente. No lo vamos a demostrar en este curso, pero cualquier sonido se va a componer de muchos de estos sonidos prolijos, armónicos, de estos que se repiten siempre igual en el tiempo. Sobre el final de esta clase vamos a hacer alguna aproximación a esa idea. Para estas ondas armónicas que quedan descritas a través de funciones senoidales que están graficadas como en esta diapositiva, notemos que en este gráfico tenemos en el eje horizontal tiempo y en el eje vertical podría ser la posición de una partícula, como vimos estas partículas imaginarias de aire, o podría ser la presión del aire que se va generando a lo largo de la habitación. Noten entonces que en este gráfico la idea es, estamos parados en algún lugar de la habitación por la que se está propagando ese sonido y vemos, por ejemplo, qué pasa con la posición de esa partícula de aire ubicada en ese lugar en el tiempo. Ven que se aleja de su posición de equilibrio hacia un lado y hacia el otro y que esto se repite siempre en el tiempo y siempre de la misma manera. Vamos a mencionar algunas características de estas ondas armónicas y vamos a detallar que todo lo que dijimos hasta ahora se verifica no solo para el sonido, sino para todos los fenómenos ondulatorios. Piensen que solo en este curso de física vamos a estudiar 3 fenómenos ondulatorios distintos. Estamos estudiando sonido, vamos a estudiar calor, vamos a estudiar la luz. Muchas de las ideas que estamos presentando hoy las vamos a repetir en estas 3 unidades didácticas con sus particularidades. Decíamos, estudiemos características de este tipo de onda particular, estas ondas armónicas. Una característica muy importante es lo que se llama período. ¿Qué es el período?
es el tiempo que va a demorar una partícula en hacer una oscilación completa. Como decíamos, alrededor de su posición de equilibrio. Otro parámetro importante es la amplitud. Por ejemplo, si estamos graficando movimiento de la partícula de aire, podría ser cuántos centímetros se aleja hacia un lado y hacia el otro de su posición de equilibrio. Esta amplitud se puede medir de diversas maneras. Como decíamos, la partícula de aire se desplaza de su posición de equilibrio y al desplazarse genera cambios en la presión del aire. Entonces, si esa amplitud la medimos en cuántos centímetros se aleja de la posición de equilibrio, será una amplitud medida en centímetros. Si vemos cuál es el cambio en la presión que se corresponde, se medirá en pascales, porque es la unidad en que se mide la presión. En cambio, el período, como es un tiempo, se mide en segundos. Otro parámetro importante es la frecuencia. Es la inversa del período. Por lo tanto, se refiere a la cantidad de oscilaciones que realiza cada partícula en una unidad de tiempo. Por ejemplo, si el tiempo en este gráfico, si este tiempo corresponde a un segundo, nos podemos preguntar ¿cuál es la frecuencia de este sonido? Si lo miran con cuidado, verán que en este intervalo de tiempo realiza 1, 2, 3 oscilaciones completas, por lo cual la frecuencia de este sonido es de 3. ¿3 qué? ¿En qué unidad se mide la frecuencia? Son 3 oscilaciones por segundo, o sea, 3 y la unidad es 1 sobre segundo. A ese 1 sobre segundo se lo denomina Hertz y se abrevia con esta sigla una H mayúscula y una Z. Toda unidad que deriva de un apellido se abrevia con una primera letra en mayúscula. Resumimos en esta tabla algunas de las características de las ondas armónicas, pero para un caso particular. Esta diapositiva sí se refiere a el valor que adquieren estos parámetros para las ondas sonoras, particularmente en el rango audible para el ser humano. Entre las primeras ideas que mencionamos cuando hablamos de fenómenos ondulatorios, nos referimos a la velocidad de propagación. ¿Se acuerdan? Esta velocidad de propagación de un fenómeno ondulatorio que dependía del medio y del tipo de perturbación. En este caso, ya el tipo de perturbación está establecido, es el sonido. ¿De qué dependerá entonces la velocidad de propagación? Del medio por el que se propague. En la tabla 1 del cuadernillo tienen algunos valores de referencia de velocidad de propagación del sonido en distintos medios. Comparemos la velocidad en aire, 340 metros por segundo, con la velocidad en agua, 1450, con la velocidad en acero, 5000 metros por segundo. Noten que va mucho más rápido en un material sólido como el acero que lo que va en un líquido como el agua, que lo que va en el aire, que es un gas. ¿Por qué será esto? Pensemos que justamente en el sólido las moléculas están más juntas unas con otras. Por lo tanto, es más rápido ese hecho de poder comunicarse una a otra esta perturbación. En los gases, estas moléculas están más separadas, por lo tanto va a ser más lenta esta comunicación de una molécula a la otra de la perturbación. Seguimos en otro video analizando algunas de las características de las ondas sonoras.